Gracias a todos por asistir y gracias a Diego Ventoso por invitarme a esta charla concierto del Festival de Música Contemporánea de Lugo, Festival 1000. Muchas gracias, es un placer estar aquí. El año pasado di una charla sobre mi tema y en ella me presenté un poco al público, algunos son caras conocidas y entonces este año pues no voy a hacer la misma presentación. A mí siempre que hablo de cualquier tema pues me gusta decir quién soy, un poco de dónde vengo, a dónde voy, pero bueno, no voy a ser repetitivo. Y solo contar que hace unas horas pues me estaba dedicando esta tarde a estas cosas y este es mi trabajo, mi profesión. Mi profesión es la anatomía veterinaria, nada que ver con la música, pero lo digo porque, bueno, para mí es importante contarlo, no por nada, cada uno pues tiene su actividad en la vida, a mí me gusta, por supuesto, es mi pasión, mi trabajo, pero también la música. Y siempre me da mucha rabia cuando hablo con la gente de la música, que cómo reacciona la gente ante la música, que me dice, bueno, sí, la música está muy bien, pero es que yo no la entiendo. No lo entiendo, y hay esa especie de trauma, ¿no?, con la música que mucha gente utiliza un poco como excusa para realmente no extraer de ella todo lo que puede dar, que la música desde luego puede llenar la vida de una persona como intérprete, como oyente, como ser vivo que somos, ¿no? Es tan importante, la vida sin música pues sería un auténtico fracaso. Y bueno, pues me gusta contar un poco por eso, porque realmente no debemos tener miedo a la música, y para mí la música pues fue siempre una pasión que focalicé un poco en este compositor que todos conocen, que es Gustav Mahler, y bueno, pues es un poco, digamos, mi vertiente musical. Estoy centrado un poco en el estudio de Mahler, de su vida, de su obra, y en cierto modo pues me ha llevado un poco a hacer una web sobre el compositor, una web que hago con amigos y compañeros gallegos, y que realmente pues es una de las webs de Mahler más visitadas. Esa es mi vinculación musical fundamental. Pero, bueno, evidentemente también soy un melómano y me apasiona esta etapa que es el comienzo del siglo XX. Es una etapa fascinante en la historia de la música y por eso yo creo que Diego pues, me encargó hacer esta charla sobre la música contemporánea o el nacimiento de la música contemporánea en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Sobre eso, sobre lo que les voy a hablar y compartir mis experiencias personales. Y luego partiendo desde Mahler. El año pasado hablé sobre Viena, 1900, sobre el nacimiento, bueno, el nacimiento más que el nacimiento, sobre esa época tan concreta de la música del siglo XX centroeuropeo y centrado fundamentalmente en la figura de Gustav Mahler. Este año voy a partir de Mahler para un poco introducir esta charla sobre la música americana. ¿Por qué? Porque todos lo sabemos, en 1907 Mahler deja su puesto en la Ópera de Viena y viaja a Estados Unidos para hacerse cargo de la institución musical más importante de Estados Unidos, que es el Metropolitan, la famosa Metropolitan Opera House. Clint es una de las personas, enseguida habrán reconocido este cuadro como obra de él, es una de las personas que está despidiendo a Mahler en la estación, y aunque, según cuentan, era una persona de pocas palabras, pues en esta vez se soltó y dijo una frase alemana, vorbei, que viene a ser un poco una traducción española equiparable, yo al menos no la he encontrado, pero viene a ser como el finito italiano, como todo ha terminado, es el fin de una época. La marcha de Mahler de Viena es el fin de, digamos, la gran música romántica y posromántica y el nacimiento pues, de una nueva historia musical. Bueno, pues en Estados Unidos se está precisamente, casualmente en ese momento, iniciando una nueva etapa musical, y eso es un poco de lo que vamos a hablar, pero vamos a hablar a partir de Mahler. Mahler llega, por tanto, en 1907, aunque no da sus primeros conciertos hasta 1908, ya lo saben, muere en 1911, en febrero de 1911 da su último concierto en Estados Unidos, contrae una endocarditis que hoy en día sería trivial, pero que en esa época pues, normalmente era mortal para el que la padecía. Y esa endocarditis bacteriana pues, se lo lleva a la tumba, vuelve a Europa justo en abril de 1911 para morir en mayo en Viena. Bueno, pues estos son los conciertos que Mahler da en Estados Unidos a lo largo de ese periodo de tiempo. Hablo de conciertos porque durante sus primeras temporadas, 1908 y 1909, está a cargo del Metropolitan. No da conciertos sinfónicos, solo dirige representaciones operísticas. Y bueno, en un momento dado, pues el responsable del Metropolitan contrata a un joven italiano, Arturo Toscanini, y un poco para sorpresa de Mahler,
y bueno, en principio Toscanini iba a asumir el repertorio operístico italiano y Mahler iba a dedicarse al germánico, pero claro, cuando le encargan a Toscanini dirigir Tristán y Isolda de Wagner, pues empieza el conflicto entre dos grandes genios de la música, que son Mahler y Toscanini, y ahí Mahler abandona el Metropolitan y tiene la suerte de que la Filarmónica de Nueva York, que en esos momentos pues, apenas tiene una década de existencia, lo contrata como director titular para dirigir conciertos sinfónicos. Y ahí viene pues, este gran número de conciertos sinfónicos que es realmente exagerado. Más que de conciertos, aquí hablo de programas. Son los programas diferentes que Mahler, el número de programas que Mahler dirigió en esa época. Porque muchos programas los repetía 2, 3 días, algunos los hacía en Brooklyn, aparte de Nueva York, y otros, porque Brooklyn en aquella época no era Nueva York, y otros los llevaba en gira por la zona norte de Estados Unidos. En fin, fue una etapa muy dura, muy exigente para Mahler, pero lo curioso, y es un poco lo que quería contar ahora, es que de todos esos programas que vienen a ser un centenar, solo 2 programas contienen música de compositores americanos. Es decir, esa es la situación de la música autóctona, de la música americana en la primera década, entre 1907 y 1911 en Estados Unidos. No se interpreta para nada la música de los propios compositores americanos. Justo, es curioso, solo en 1911 hay 2 programas con compositores americanos. El primero de ellos es este, en el cual se interpreta el segundo concierto, bueno, el concierto Opus 23 de Edward McDowell, que es uno de los compositores americanos de esa época que todavía tiene un poco de prestigio, digamos. El solista es Ernest Hutchinson, y bueno, es un programa más de abono de la Sociedad Filarmónica. Y el siguiente programa, que aquí tengo recogido, es un programa de escuelas nacionales. En esa época quieren introducir nuevos programas más variados, hacen un programa con música italiana, un programa con música francesa, y hacen un programa con música angloamericana. La primera parte dedicada a Stanford y a Elgar, y la segunda parte a estos 3 compositores, uno de ellos el propio McDowell, y 2 compositores más, Loeffler, Hadley, y un compositor, Chadwick, que en el programa original no está incluido su nombre porque fue descartado en principio, pero luego por petición del público pues, se incorporó una obra de Chadwick, del cual luego hablaré un poco. Bueno, pues esta es la situación, es así de demoledora. La música americana, que ya existía, y luego haré un pequeño recorrido, pues no era interpretada en absoluto en su propio país. Ni la crítica, ni los programadores, ni los músicos, ni los directores consideraban que tenía un nivel suficiente. Y sin embargo, en esa época estaban pasando cosas importantes ya en la música americana. Pero antes de verlas, voy a poner un ejemplo de cómo es esta música. Y vamos a escuchar un fragmento muy, bueno, la introducción del concierto de McDowell, para ver un poco cómo la música americana en este momento, a principios justo del siglo XX, realmente lo que sigue fielmente es el patrón romántico centroeuropeo que todos conocemos. Vamos a escuchar el comienzo de ese concierto. Es una interpretación de una orquesta moldava y bueno, vamos a escucharla.
Bueno, lo vamos a dejar ahí. Y bueno, obviamente, pues, ¿qué vemos? Pues vemos una introducción orquestal que es, bueno, muy en el estilo wagneriano, y luego, pues, la introducción del solista que nos recuerda perfectamente a cualquier gran concierto romántico centroeuropeo. Podría ser el concierto de Grieg, con sus escalas y, bueno, con sus acordes enérgicos, en fin. Evidentemente, pues es una música que no diríamos que es americana, pero que tiene una calidad, desde luego. Es una música que, ya os digo, sería la primera obra americana que dirige Mahler en Estados Unidos y que realmente pues apreciaba y, bueno, que en cierto modo también pudo servirle, aunque por poco tiempo, de estímulo. Y hasta ahí la conexión de Mahler con la música americana, salvo dos aspectos importantes. Es curioso, voy a hablar de bastantes compositores, lo siento, de bastantes nombres, pero entre ellos dos van a destacar fundamentalmente. Son Charles Ives y Edgar Varèse. Son los dos compositores, a mi juicio, más importantes de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, y curiosamente Mahler tiene una cierta relación directa o indirecta con ellos. Directa con Varèse, porque Varèse va a visitar, es francés en su origen, es un compositor de origen, nace en París, pero muy joven se traslada a los Estados Unidos, cuando ya ha iniciado sus estudios de composición con Dindy en París, pero realmente muy pronto marcha a los Estados Unidos y realmente toda su obra la va a hacer en Estados Unidos. Tiene obras anteriores, pero las destruye todas, salvo una obra, un poema sinfónico, Bourgogne, que se lo enseña a Mahler en Viena, en 1908, y que, bueno, quedó ahí. Su idea era que Mahler lo dirigiera, pero Mahler realmente lo vio demasiado complejo para lo que él habitualmente hacía y no le concedió demasiada importancia, pues eso, a la obra de un compositor joven y totalmente desconocido, Edgar Varèse. Edgar Varèse marcharía al poco tiempo a Estados Unidos y en Estados Unidos iniciaría una nueva etapa y haría historia, desde luego, en la historia de la música, como veremos más adelante. Y la relación con Charles Ives ya no es en persona, aunque coincidieron sin duda en Nueva York, pero no consta ningún encuentro entre ambos, pero sí es cierto que Mahler, en su último viaje a Europa, cuando vuelve en 1911, en abril de 1911, cuando vuelve a Europa, dada la gravedad de su enfermedad, aquí lo vemos en el barco acompañado de Alma Mahler, que seguro que todos ustedes la conocen, a esa personalidad. En su viaje de regreso lleva consigo la partitura, curiosamente, de la tercera sinfonía de Charles Ives. No se sabe cómo la consiguió, dónde la encontró y por qué motivo la llevaba, pero desde luego es una obra vanguardista, absolutamente vanguardista para su tiempo, y que llamó la atención de Mahler. Mahler la llevaba a Europa. Probablemente si Mahler no hubiera muerto sí que la hubiera dirigido, la hubiera interpretado y a lo mejor hubiera cambiado un poco la historia de la música americana, porque como veremos luego, Charles Ives vivió realmente la mayor parte de su vida en la sombra como compositor, sobre todo en la época en que componía. Fue, por tanto, dos hechos curiosos, ¿no? Esa doble relación de Mahler con Charles Ives indirectamente y con Edgar Varèse, las dos figuras más importantes de la música americana en la primera mitad del siglo XX. Bueno, pues de eso voy a hablar y me vais a permitir, o me van a permitir, que me extienda un poco en el tiempo, porque de una forma muy breve, para un poco contar cómo nace la música en Estados Unidos, no entrar directamente a saco con un enlistado de directores, de obras, sino que realmente centrar un poco el tema desde los orígenes, porque afortunadamente la historia americana de los Estados Unidos como país es tan breve que nos podemos permitir ese lujo de hacer un par de pinceladas. Y es que los Estados Unidos, ya lo saben todos, nacen en la Guerra de Independencia a finales del siglo XVIII, donde se independizan pues, de las colonias europeas y de los colonizadores, perdón, europeos, y nace un país con muchos problemas, que recoge muy bien John Adams, uno de los presidentes de los Estados Unidos entre el siglo XVIII y XIX, que tiene una frase que a mí me parece muy interesante. Y dice John Adams, la pueden leer, también la leo, dice Adams: debo dedicarme a la política y a la guerra para que mis hijos tengan libertad para dedicarse a las matemáticas y a la filosofía, a la geografía, a la arquitectura, y para que a su vez sus hijos tengan la libertad para dedicarse a la poesía, la pintura y la música. Me parece una frase de una lucidez tremenda. El propio Adams reconoce que están haciendo una nación y en esos momentos lo único que tienen que hacer o lo que pueden hacer es construir esa nación. El paso siguiente, la generación siguiente tendrá que desarrollar técnicamente, económicamente esa nación y ya finalmente la siguiente generación tendrá la suerte, o es lo que ellos deben aspirar, ese es su fin último, acceder a la cultura, al arte. Realmente escuchar a un político hoy en día esto sería irrisorio, nadie lo entendería y diría de qué no se está hablando, pero es una gran verdad y a mí me parece una frase muy lúcida y efectivamente es lo que pasa en la historia de los Estados Unidos. Y realmente, si me permiten una pausa,
o un paréntesis, que a mí me gusta mucho hacer paréntesis, ahora que se me está durmiendo Martín, pues lo pongo aquí. Los padres tenemos ese problema de hacer muchas tonterías y bueno, pues me van a permitir que ponga a mi hijo Martín, que ya que tiene el detalle de venir a escucharme, pues yo siempre le digo, bueno, si vienes te pongo. Y entonces aprovecho esta frase para meterlo aquí, porque luego entre la música de Ives no va a pegar mucho, ¿no? Y realmente es que, si lo pensamos bien, es lo que ha pasado en nuestro país, ¿no? También tuvimos una guerra civil, como tuvieron los americanos, y que, bueno, evidentemente, pues, supuso una etapa muy dura para nuestro país, donde hubo que reconstruirse, un país tuvo que volver a nacer, digamos, de una guerra cruenta, y construir, digamos, un mínimo nivel de vida. Luego surgió una siguiente generación en la cual a lo mejor pues muchos de los que estamos aquí, que ya tenemos 50 o unos pocos más años, pues nos encontramos en la cual pues ya tuvimos la posibilidad de acceder a la ciencia, a una formación superior, a la tecnología, una formación de un cierto nivel. Y ya ha venido una generación después de afortunados, hay por supuesto excepciones, estoy generalizando, que han podido acceder a la música, al arte. Hablo de la música porque es realmente lo que aquí nos ocupa, pero que sí, que vemos que hoy en día pues los jóvenes de hoy en día pues tienen una posibilidad de acceder a la música que otras generaciones no han tenido y la están aprovechando, y tenemos jóvenes músicos aquí en el conservatorio y en toda Galicia que tocan juntos, tocan con orquestas sinfónicas y que han tenido un gran nivel, y en cierto modo se ha repetido un poco esa historia. Aunque bueno, cuando esto no sé con quién lo comentaba el fin de semana, me decía, bueno ya, pero no toda la juventud es así y tal, y en fin, no está, la cultura todavía está en una posición muy débil en nuestro país, y realmente, efectivamente, todavía estamos lejos de conseguir esa utopía de John Adams, pero realmente se está haciendo el camino, y desde luego en lo que es en las artes y en la música pues ha avanzado muchísimo gracias a muchísimas personas, muchas de las cuales en Lugo, por ejemplo, están aquí, ¿no? Bueno, pues efectivamente hay una guerra civil que deja al país diezmado, y por si fuera, perdón, hay una guerra de independencia que deja al país diezmado, y por si fuera poco, a mediados del siglo XIX, una guerra civil entre el norte y el sur de Estados Unidos, que da por fin lugar al nacimiento de Estados Unidos. Bueno, pues en ese proceso es cuando empieza a surgir la música clásica americana. Y hay varios nombres, siempre es injusto citar nombres, pero hay tres nombres interesantes. Uno de ellos es William Fry, que es el autor de la primera ópera americana. El siguiente es Louis Moreau, que es un compositor de Nueva Orleans que encuentra una identidad propia utilizando la música popular del Caribe con la música sinfónica. Y George Bristow, que representa otra faceta, es la música clásica tradicional de origen centroeuropea, es un violinista de la Filarmónica de Nueva York, que compone, y que entre los tres pues, van un poco construyendo los cimientos de la música norteamericana del siglo XX. Paralelamente, en los Estados Unidos surge el género del musical. Es algo que tiene su equivalente en todos los países, pero bueno, que allí tiene un desarrollo verdaderamente sorprendente, y que el musical, ya saben, pues es un género en el cual se combina el lenguaje hablado con el canto, y se combina con música interpretada en directo y compuesta de forma original para la representación. Los primeros musicales de Brooklyn, este es el que los libros consideran el primero, de Black Crook, es de 1865 aproximadamente. Y por supuesto se construyen las primeras salas de conciertos como el Carnegie Hall, el famoso Carnegie Hall, donde por ejemplo Tchaikovsky va a dirigir su concierto para piano, o Richard Strauss va a dirigir ya en el siglo XX su sinfonía doméstica. En fin, en definitiva, están haciendo una música clásica americana gracias a la iniciativa de compositores que imitan mayoritariamente el patrón europeo. La primera escuela de música americana, escuela superior, lo que podríamos decir la primera universidad americana en música, es la Universidad de Yale, y Horacio Parker, este compositor, es precisamente el responsable de esa cátedra de música. Es curioso porque la semana pasada tuvimos aquí a Fernando Buide, al compositor gallego, y con Fernando Buide pues estudió en Yale, estudió en la misma escuela de música que creó Horacio Parker a finales del siglo XIX. Es como cerrar ahí un puente en el tiempo que da bastante vértigo, ¿no? Nos hubiera gustado a lo mejor preguntarle muchas más cosas de Yale, pero desde luego él conocía a Horacio Parker, aunque su música ha quedado un poco en el limbo, pero sí que lo conoce porque en Estados Unidos realmente sentó las bases, digamos, de la música clásica académica. Otro compositor contemporáneo de Parker, que como Parker, no lo he dicho, pero Parker, y esto es importante de la información que doy,
pues es importante que estudió en Alemania con Rheinberger, es decir, son compositores americanos que han viajado a Europa y han absorbido la música europea. Rheinberger es poco conocido, pero es un compositor de cierto nivel, que compone música coral, música religiosa, es bastante afín a Bruckner y que, bueno, fue un maestro de Parker durante varios años. Lo mismo que McDowell, del cual hemos escuchado el inicio de su concierto, que vivió durante un largo periodo en Europa. Es decir, que son músicos que lo que quieren es aprender en Europa, el modelo europeo. Van a intentar conseguir una música individual, pero no van a intentar o no van a conseguir, ni es su fin, yo creo, conseguir llegar a construir una música americana. Volvemos a la historia. Hemos pasado por la Guerra de Independencia, la Guerra Civil, ¿y qué pasa? Bueno, pues llegamos a esa etapa que todos conocemos, sobre todo en España, porque coincide con el año 98, con 1898, el desastre del 98, que es la expansión imperialista de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han alcanzado ya un poderío económico y técnico que les permite, pues eso, dedicarse a independizar territorios colonizados como Cuba o Filipinas, y darles libertad, entre comillas. En definitiva, pues captarlos dentro de su esfera de acción y aumentar su poderío. La población de los Estados Unidos es un dato interesante. En el siglo XIX pasó de 4 millones de personas a 60 millones de personas. Se disparó de una forma descomunal, debido en parte precisamente a esta gran expansión dentro del propio país, incluso con otros territorios que se fueron comprando a México, a Rusia, en fin. Bueno, estas son imágenes de la guerra de secesión y de la guerra de Cuba y de ese proceso de la economía americana que se traduce en lo que se llama el Renacimiento americano. Hay un periodo artístico ligado a esta expansión colonialista. Esto pues, se va a reflejar sobre todo en la arquitectura, con esas ciudades diseñadas con proyectos megalómanos y que bueno, responden a ese éxito, a ese triunfo de la sociedad americana en el mundo, ¿no? Musicalmente, sin embargo, el proceso es más lento y podríamos centrarlo en lo que llamamos la Escuela de Nueva Inglaterra o los famosos Boston Six, famosos entre comillas, famosos para la música americana. Entre ellos se incluye el propio Horacio Parker y Edward McDowell, pero hay más compositores que haré una pincelada de ellos, que realmente ya están componiendo en el siglo XX. No me voy a parar mucho en ellos, no voy a poner ejemplos musicales de ellos, porque son compositores realmente que todavía tienen una parte de su inspiración y su objetivo en Europa. Entonces, bueno, aparte de Horacio Parker y Edward McDowell, destacaría Arthur Foote, porque tiene la peculiaridad de que es el único de ellos que no se formó en Europa, no viajó a Europa, por lo tanto se puede considerar un compositor genuinamente americano en formación, aunque su estilo es continuación del romanticismo germánico. Otro compositor interesante es George Chadwick, que es uno de los compositores que dirige Mahler en ese programa nacionalista, y que es interesante porque integra la música negra afroamericana, la integra en su música sinfónica, intenta integrarla. Es un compositor muy interesante y que hay grabaciones y que merece la pena escucharse. Como también merece mucho la pena esta compositora Amy Beach, que bueno, es curiosa porque le pasó un poco como a Alma Mahler, que también era compositora, que se casó con un médico bastante millonario y que bueno, no le dejó componer, le prohibió componer y entonces, aunque era una compositora muy prometedora, muy pronto tuvo que dejar de componer. Pero bueno, tiene un concierto para piano y orquesta, ella era pianista de formación y concertista, tiene un concierto para piano y orquesta que realmente merece la pena ser escuchado y recuperado. La verdad es que cuando uno ve la repetición de obras que tenemos en los programas sinfónicos, en todas las orquestas de todo el mundo, no solo aquí, pues dices, ¿por qué no se interpreta más música de este estilo, que es música de calidad, de mucha calidad, y que interpretada por buenos músicos y por buenas orquestas, pues todavía va a ganar muchísimo más en impacto y en éxito? Y el público realmente reacciona muy bien ante las novedades. Desde luego es una obra que afortunadamente hoy día es muy fácil escuchar toda la música, acceder a ella, y merece la pena ser escuchado el concierto de Amy Beach. Hay también una escuela curiosa que también se ha formado en Europa, lógicamente, y que recoge los postulados impresionistas. Hay una escuela impresionista y también una escuela que podríamos llamar folclorista, en la cual, hay una rata, en la cual pues, predominan aspectos todavía de origen europeo, pero que tienen, bueno, están recogidos por compositores de un cierto talento. Uno de ellos es Charles Lefla, que es de origen alsaciano, aunque se trasladó muy pronto a Estados Unidos debido a cuestiones políticas,
y que realmente, pues eso, introdujo el impresionismo en Estados Unidos y es uno de los compositores que también Mahler dirige en ese programa nacionalista, o sea que tiene una cierta fama, igual que Charles Graves, que bueno, siguió también los dictados del impresionismo. Un último ejemplo es también interesante porque Charles Kaufman, este compositor que fue discípulo, seguidor de Dvorak, tuvo también la lucidez de mirar a otra de las fuentes de la música americana. Una de las fuentes que el propio Dvorak, cuando fue profesor en Estados Unidos temporalmente, lo proponía: la música americana tiene que beber de la música afroamericana, porque es la música que le da identidad le podría dar identidad a lo que compongan los compositores de aquí. Bueno, pues Kaufman, aunque también se inspiró en la música afroamericana, también tuvo la lucidez de fijarse en la música de los indios americanos y también buscó en ella inspiración. Es una inspiración muy primitiva, muy elemental, y que sus obras, pues a lo mejor ahora pues, nos pueden quedar un poco simples, pero bueno, tuvo esa lucidez, y en el fondo no es más que un reflejo de una lucha que tenían los compositores de esa época por encontrar su propia identidad. Bueno, todo esto da un salto de vértigo cuando llegamos a la figura de Charles Ives, del que ya hemos hablado un momento, el gran iconoclasta. Fernando Buide el otro día pues, lo calificó como el padre de la música americana. Y bueno, realmente decir padre igual a lo mejor es un poco arriesgado, porque Ives en su momento no tuvo reconocimiento más que un pequeñísimo círculo, pero evidentemente fue el gran percursor y el gran innovador de la música americana. Charles Ives es una figura peculiar que, bueno, era hijo de una familia, bueno, pues acomodada de Nueva Inglaterra, que su padre dirigía una banda militar y por tanto conoce la música desde joven, tiene muchísimas cualidades para la música, con lo cual durante su juventud va a absorber tanto la música de las bandas militares que escuchaba en su casa a su familia, como la música de las iglesias, los himnos que se interpretaban en una sociedad que era bastante religiosa, y también la música popular, la música más festiva, y todo eso él lo absorbe y lo incorpora a su obra. Todos esos elementos populares van a estar presentes en su obra, pero además van a estar presentes de una forma totalmente innovadora, totalmente arriesgada. Fue alumno de Horacio Parker y, bueno, su tesis doctoral fue su primera sinfonía, una sinfonía escrita en un lenguaje relativamente convencional, pero con algunos destellos ya de su genialidad. ¿Qué sucede? Bueno, pues que le pasa exactamente, o bueno, parecido a lo que le sucede a Gustav Mahler. Se convierte en un compositor de verano y de fin de semana. ¿Por qué? Porque muere su padre y se tiene que ganar la vida de una forma un poco prematura, y lo hace pues vendiendo seguros, trabajando para compañías de seguros, hasta que llega un momento que incluso funda su propia compañía de seguros, que tiene un gran éxito y gana muchísimo dinero. Pero realmente la música para él es una afición, es un compositor que compone en vacaciones y que compone con total libertad, no depende del reconocimiento ni del éxito, y eso es al mismo tiempo le pasaba como Mahler, era su gran desventaja, pero también era una tiranía que tenían, el trabajo para ellos, su trabajo, ganarse la vida día a día, porque lo que querían realmente era componer, pero al mismo tiempo les daba una libertad que otros compositores pues no tenían, sin ir más lejos, por Richard Strauss. Bueno, pues Charles Ives es desde luego un innovador absoluto en la historia de la música. Y lo curioso es que la mayoría de sus obras no se van a estrenar en vida, claro. Él, aparte de que su lenguaje vanguardista lo dificulta, es que él tampoco forma parte de esos circuitos, ni tampoco la sociedad musical americana está dispuesta o preparada para su música. Queda en un estante, queda en un cajón. Y en un momento dado, en 1918, él ya había sufrido previamente varios pequeños infartos, sufre un infarto bastante serio, y ese infarto, él dice, es que ya no puedo escuchar los sonidos no puedo tocar al piano con la misma facilidad, ni escuchar los sonidos, y entonces deja de componer prematuramente. Aún va a morir en 1954, aún le quedarían 40 años de vida, pero en esos 40 años de vida no escribe prácticamente nada. Es decir, esa obra modernista, vanguardista, renovadora, es sorprendente porque la compone en una etapa de tiempo muy corta, ¿vale? En apenas 10 años, entre 1908 y 1918, hace el grueso de su obra. Va a retocar obras después de su enfermedad, que eso es uno de los problemas que nos plantea también,
porque Ives es el innovador en muchísimos aspectos técnicos en la composición contemporánea, pero claro, a veces existe un poco la duda de si él a posteriori, en esas nuevas versiones que hacía de sus obras en los años 30, los años 40, estaba en cierto modo, cuando él ya era consciente de que estaba ocupando un lugar en la historia de la música, porque ya en los años 40, desde luego, ya tiene un reconocimiento en Estados Unidos e incluso fuera de su país. Él ya desde su posición vuelve sobre sus obras de esa época y hay gente que dice, bueno, es que están retocadas y no eran tan innovadoras, no eran tan modernistas. Bueno, da absolutamente igual, porque realmente sí que lo son y son realmente rompedoras y son sorprendentes, porque nacen de la nada, nacen de un contexto, hay un sustrato que es esa escuela de Boston y esa música clásica americana que ya empieza a tener una cierta entidad. Entonces, de ese sustrato de repente nace esta figura totalmente individual. Vamos a escuchar su obra más conocida, bueno, no completa, una parte, que es La pregunta sin respuesta. Es una pregunta, pero bueno, no deja de ser una pregunta, desde luego, es una obra intrigante, la verdad. Es una obra que está escrita para 3 grupos instrumentales, de cuerdas, maderas, una trompeta, de los cuales únicamente las maderas están en el escenario, la cuerda y las trompetas están fuera. Claro, Mahler en sus sinfonías tenía bandas fuera del escenario, en fin, se jugaba un poco con la especialidad, pero no hasta ese punto, era algo totalmente innovador. Pero es que además cada uno de esos grupos toca música totalmente independiente en el tiempo, pero que a su vez se integra de una forma sorprendente. Es una obra conocida y que es accesible, y la vamos a escuchar un poquito para, bueno, por aquellos que a lo mejor pues, no la hayan tenido la ocasión de escucharla. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Es una obra de 1908. Desde luego en Europa nadie ha compuesto nada equiparable a esto. Schoenberg todavía pues, apenas ha compuesto ninguna obra equiparable. Su música Schoenberg empieza a profundizar un poco en la tonalidad. Por supuesto el dodecafonismo tardará décadas en llegar. Y bueno, es una obra que a la vez reúne esa expresividad, esa capacidad de transferir emociones, de transmitir emociones y de provocar en el oyente una respuesta emocional con la modernidad, esas disonancias de las maderas, esa disposición de los grupos instrumentales. En definitiva, es un salto muy importante. Y eso lo compone Ives en 1908 y lo mete en un cajón, y ahí se queda, porque bueno, no tiene sentido realmente, no hay forma de que sea interpretado. Y lo mismo pasa con esta obra, es el otro ejemplo que voy a poner de Ives, solo voy a poner un par de ejemplos para no extenderme mucho. Te podría hablar 1 hora de Ives o 2 horas o lo que hiciera falta, ¿no? Es su 4ª sinfonía y es una obra que, por ejemplo, él nunca escucha en su vida. Él muere en los 50 y todavía nunca llega a escucharla. Se interpretan 2 movimientos en los años 20 y, bueno, es una obra anterior, es anterior a ese periodo de 1918 que decíamos antes. Y sin embargo tardaría, pues eso, prácticamente 40 años en ser interpretada. Y el estreno americano precisamente lo hace Leopold Stokowski, que pues muchísimos lo conocerán, ese director que tantas películas de Hollywood sale haciendo un papel popular y de director de éxito,
Y sin embargo, pues también era un gran paladín de la música contemporánea americana y muchísimos estrenos de la música contemporánea, además más vanguardista americana, estaban realizados por él. Y en este pasaje que he cogido de esta obra, del cuarto movimiento, bueno, ya verán, desde luego, la sonoridad de esta obra es totalmente moderna, utiliza Ives una gran orquesta con una instrumentación bastante peculiar, y además que juega con uno de los elementos pues, más característicos de su música, la multitemporalidad, que se están superponiendo en el mismo tiempo discursos musicales, grupos musicales distintos. Un poco lo apuntaba el otro día también Buide, hablando un poquito de Ives, y lo comentaba efectivamente como era uno de sus grandes logros, como grupos musicales interpretando músicas que no tienen nada que ver, música folclórica, himnos, marchas militares, todo eso formaba una especie de collage, y esa es la palabra que define a la música de Ives. Son collages sinfónicos, collages que son difíciles a lo mejor de escuchar en una primera audición, pero que realmente sorprenden por lo bien fabricados que están y por lo impactantes que son. Y que, como en este caso, pues por ejemplo, necesitan de dos directores en el escenario. Vale, estamos en algo que, por ejemplo, Stockhausen tiene obras para 3 directores y en la música contemporánea de la segunda mitad del siglo XX pues empieza a ser algo habitual, pero Ives ya desde, bueno, en el jardín de su casa allí en Nueva Inglaterra, pues componía estas cosas para él, pero realmente eso se convertirían en patrones de la música contemporánea. Vamos a escuchar un poco, un pasaje cortito porque es bastante disonante de esta obra. Bueno, es el estreno de la obra y todavía, pues, evidentemente era otra época y era algo totalmente nuevo para Stokowski, para el director asistente que era Serebrier, José Serebrier, que también fue compositor posteriormente, todavía está vivo. Y bueno, pues es un documento que realmente es del estreno de la obra y bueno, a lo mejor no nos permite apreciar la grandeza de esta música, pero imagínense lo que puede ser escuchar esto en vivo en una sala de conciertos y con músicos, digamos, hoy en día que están mucho más preparados para este tipo de música. Pero seguimos avanzando, dejamos atrás a Ives, que fue eso, como una especie de isla que nace de la nada, y a partir de ahí hay una explosión de modernidad en la música americana que es sorprendente, es abrumadora y es equiparable a la que está sucediendo en Europa, aunque falta a lo mejor ese gran genio, pues no sé, que pudo ser un Stravinsky en Europa, o incluso, bueno, aunque ya no tanto, pues un Prokofiev, o digamos en la primera mitad del siglo XX en la música europea, pues hay grandes nombres que evidentemente en la música americana no los va a ver, pero sin embargo a nivel de modernización del lenguaje musical pues es abrumador lo que está sucediendo. De hecho hay una escuela que llamamos el ultramodernismo, que está asociado con un grupo que llamamos el grupo de los 5 americanos. Hay un grupo de los 5 que todos conocemos, ruso, y también hay un grupo de los 5 americanos que está formado por una serie de compositores, engloba al propio Ives, en cierto modo, está incluido en ese grupo, que bueno, corresponden a una época de cambio que también se vive en Europa y que también coincide con los grandes cambios en el lenguaje musical en Europa, la Primera Guerra Mundial. Lógicamente, en la Primera Guerra Mundial, aunque Estados Unidos no se involucra de la misma manera, muchos soldados americanos van a Europa y vuelven, pues evidentemente pues, desolados, ¿no?, por lo que han vivido, por la tragedia que a muchos les ha afectado directamente, y en fin, el mundo ya no es igual desde la Primera Guerra Mundial, y así como en Europa fue como una especie
de punto de inflexión en la creación musical, pues en Estados Unidos también lo significó y va a coincidir con una explosión del modernismo musical. Todo esto además coincide con movimientos artísticos como por ejemplo el dadaísmo, y traigo este ejemplo porque tiene lugar en Nueva York, que es antes de la Primera Guerra Mundial, pero ya significa que hay un caldo de cultivo para una serie de cambios, en concreto la obra de Marcel Duchamp, que expone en Nueva York obras como esta, Un desnudo en la escalera, y sobre todo pues esta famosa que es, bueno, en una exposición en Estados Unidos, pues colocar un urinario. No, es una provocación, pero es mucho más que eso, es decir, que un objeto de la vida cotidiana totalmente, bueno, pues a lo mejor execrable, pues puede ser arte, ¿no? En definitiva está cambiando totalmente la concepción de la obra artística, y eso va a notarse también en la música, en estos compositores que ellos mismos se llamaron ultramodernistas. Coincide esto con la formación de una serie de asociaciones, entre ellos la Liga de Compositores, bastante importante, que permanece todavía hoy en día y que fomentan la creación contemporánea en los Estados Unidos. He hecho esta pequeña tabla para ubicarnos un poco cronológicamente. Este es el periodo que nos interesa, la primera mitad del siglo XX. Tenemos a Charles Ives como un poco una especie de precursor. Y estos son los que están de azul, los compositores del grupo de los 5. Hablaré de ellos, salvo de John Becker, que tuvo una menor trascendencia. Hablaré un poquito y pondré ejemplos, desde luego, de Cowell, del cual escucharemos su música en el concierto, de Wallingford Rieger y de Karl Ragels, que son los tres representantes más interesantes del grupo, además de, por supuesto, de Ives. Pero están pasando muchas más cosas en la música americana que estos American Five, esta escuela de los 5. Tenemos una serie de compositores muy modernistas, entre ellos Leo Ornstein, del cual pondré luego un ejemplo, porque creo que es interesante escucharlo, es un compositor absolutamente olvidado, que fíjense, vemos esto y vemos la gráfica, lo que engañan las gráficas, y decimos, qué poco vivió la gente, ¿no? Qué cortitos son los periodos de tiempo, ¿no? Pero claro, es que lo comparamos con ¿qué? Con el más grande, que es Leon Ornstein. Leon Ornstein vivió 110 años, este compositor, vivió en el siglo XIX y en el siglo XX, en el siglo XXI. Vale, su periodo de vida es una persona de una longevidad asombrosa, pero es que es algo que se cumple en casi todos los compositores americanos. Hay muchos compositores, bueno, está el caso de Carter, reciente, pero es que todos han vivido 80, 90 años. Copland, por ejemplo, que nace en 1900 y que llega prácticamente a los 90, tienen todos una gran longevidad, aunque parece, comparado con Ornstein, que su vida es muy corta, cubren un apartado de tiempo. Y eso también complica un poco hacer una charla de este estilo, porque realmente trascienden casi todos la primera mitad del siglo XX. Aunque es curioso, porque Copland, Thompson, Piston, no tanto Barber, son compositores que viven, por supuesto, plenamente la primera mitad del siglo XX, y en esa primera mitad del siglo XX componen música modernista, vanguardista, y sin embargo, después de la Guerra Mundial siguen un camino, digamos, más convencional, vuelven a un lenguaje más tradicional, estos compositores. Vale, incluso el propio Ornstein. Vale, o sea que hay como una especie de marcha atrás, digamos, pero desde luego el grupo de compositores innovadores son los del grupo de los 5, y estos tres ejemplos que he escogido, de los cuales hablaré. Y vamos a empezar desde luego con Ornstein, porque bueno, yo creo que lo merece. No es americano, nace en Ucrania, aunque se traslada muy pronto su familia a Estados Unidos, se cría en Nueva York, donde trabaja como pianista. Abandona la vida concertística en los años 20, da giras por Europa, donde conoce la música europea. Es un compositor muy interesante, la verdad. En los años 20 también surgen dudas en su estilo, renuncia ciertamente al vanguardismo, aunque luego lo va a retomar. Y voy a poner una obra suya de 1908, bastante temprana, porque es probablemente la primera obra en la cual en el piano se utilizan clusters, aunque Charles Ives, por ejemplo, tiene una obra, su sonata para piano, en la que le dice al pianista que tiene que golpear el teclado con una barra de, no sé, 30-40 centímetros, y generar un clúster, que es una sucesión de sonidos generados por notas consecutivas, por tonos consecutivos en la escala. Vale, bueno, pues Leo Ornstein, curiosamente, también en una etapa muy temprana, donde todavía en Europa no se hablaba de un clúster para nada, en ninguna obra de música clásica, pues ya lo utiliza, en concreto en esta obra que se llama La danza salvaje, o La danza de los salvajes en inglés, Danza de los salvajes, danza salvaje. Vamos a escucharla un poquito, porque es una obra muy virtuosística, nos da una idea del tipo de música que interpretaba este hombre, y que, bueno, podremos reconocer los clústers sin mayor dificultad.
Bueno, una obra brutal, atávica, que bueno, nos recuerda a lo mejor a la música de Prokofiev, pero con su propia personalidad y que realmente pues, merece también ser escuchada y recuperada y que asombra que en 1908 en Nueva York pues, un pianista esté componiendo este tipo de música para la historia, pero desafortunadamente totalmente olvidado. Bueno, un pianista innovador que desde luego influyó en el siguiente compositor que vamos a ver y que es uno de los compositores que esta noche vamos a escuchar, Henry Cowell. Y Henry Cowell es un compositor que, a diferencia de todos los que hemos visto hasta ahora, nace en la costa oeste americana, en California, y que nace además en una familia un tanto, ahora diríamos, desestructurada, en fin, una familia un poco peculiar, que lo educa en casa, y bueno, siempre vive una vida con bastante libertad, y esa misma libertad que tiene, pues la aplica a la música para innovar a cualquier precio. Este es un innovador ya profesional, digamos. Y su música realmente pues también sorprende, porque va a ser el precursor de muchísimas técnicas que van a ser la norma en los compositores de vanguardia, pues a lo mejor en la segunda mitad del siglo XX, van a ser adquiridos, o sea, van a ser técnicas habituales entre ellos, los propios clústeres de Ornstein, él los va a incorporar en su propia obra. Y vamos a ver tres ejemplos, bueno, tengo aquí algunos datos biográficos de él. Es importante cómo escribe un libro, una especie de tratado, New Musical Resources, en el cual precisamente engloba, recoge todas esas nuevas técnicas para la composición que él ha diseñado y sobre todo la creación de la revista New Music, que está dedicada a la música contemporánea americana y que está financiada por Charles Ives. Desde luego va a tener un gran reconocimiento como teórico, como compositor y bueno, vamos a ver un poco sus innovaciones en tres ejemplos no muy largos. No sé si me estoy yendo ya en el tiempo. Vamos a verlos, son cortitos. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, como el propio Cowell hace sus clústeres, ¿no? Con el brazo, con la mano, con el codo, con lo que haga falta. Algún crítico decía, bueno, solo falta que se siente sobre el teclado para aumentar el repertorio de posibilidades. Vamos a ver una de sus obras con clúster. Primero son con la mano izquierda y luego con todo el antebrazo del solista. Es una grabación moderna. Vale. Bueno, como ven, pues claro, requiere también un gran virtuosismo y unas condiciones también atléticas por parte del intérprete, y él escribe sus tratados precisamente para explicar cómo tienen que realizarse este tipo de técnicas. Y que realmente lo que hacen es aportar nuevas posibilidades expresivas a un instrumento. Otra de sus grandes innovaciones, que desde luego es la norma en la música contemporánea, actual, del siglo pasado, es pues eso, introducirse en el interior del piano y interaccionar de una manera totalmente distinta con el instrumento, pulsando las cuerdas, interaccionando entre la pulsación del piano y la propia acción directa sobre las teclas o el puente del piano. Vamos a ver un ejemplo, voy a ser breve, muy cortito, para ver un poquito los efectos sonoros, los resultados sonoros que consigue con estas técnicas. Y otro ejemplo, el tercero y último, es su estudio más famoso, el estudio del arpa eólica, en el cual pues, utiliza el piano pues, como una especie de arpa y genera los sonidos pues, de una forma totalmente pues, innovadora para la época. Bueno,
Voy más rápido porque si no el tiempo ya veo que se me va un poco de las manos y tampoco quería yo acaparar. Pero bueno, la cuestión, ¿todo esto para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el piano, para qué necesita esto? Bueno, pues yo siempre me acojo cuando hablamos de música contemporánea a esta frase que a mí me gusta mucho. Siempre es muy difícil definir lo que es la música. La definición que todo el mundo estudia es la ordenación de los sonidos en el espacio y en el tiempo. Eso es la música, ¿no? Es la definición de enciclopedia y la que siempre se estudia. Pero esta definición a mí me gusta mucho más. Es de Aldous Huxley, del famoso escritor, también músico, y que decía que tras el silencio lo que más se aproxima a expresar lo inexpresable es la música. La música es el arte de expresar lo inexpresable. No hay otra arte, todas las artes se expresan, evidentemente, pero si algún arte puede acercarse a ese ideal, es la música, y por eso decía al principio que es fundamental en nuestras vidas, porque es una forma de comunicación que no ha superado ninguna expresión artística. Vale. Bueno, pues es lógico que para expresar lo inexpresable en un momento dado los compositores hayan recurrido a este tipo de técnicas y mucho más, que se ha inventado, por supuesto, y se ha desarrollado a lo largo del siglo XX. Otro compositor de los American Five muy importante es Carl Ruggles. Es un compositor bastante autodidacta, estudia en Boston y se retira a una granja en Minnesota y compone muy poco a lo largo de su vida, destruye casi todo lo que compone y hace muy poquitas obras. Tilson Thomas ha tenido la suerte de que el gran director Michael Tilson Thomas ha grabado su música y la ha apoyado, y su música se reduce a 2 o 3 CDs, pero es música de muy buena factura, muy moderna, y que está compuesta, ya ven, es de 1876, es uno de los más jóvenes del grupo, y está compuesta en una época muy temprana, cuando todavía es música que la escucha uno y le preguntamos, incluso a entendidos de la música del siglo XX, ¿a qué época pertenece? Y muchos dirán, bueno, esto es segunda mitad del siglo XX, seguro. Y sin embargo es una música que está escrita en una época que todavía pues, pocos compositores, o prácticamente ninguno, era consciente de las posibilidades expresivas que surgían. Vamos a escuchar un ejemplo breve, el comienzo de esta obra Sun Trader. Uy, perdón. Bueno, ya ven, una música pues totalmente moderna y compuesta en una época que nos sorprendería a muchísimos, y que desde luego escuchar una orquesta sinfónica pues sería una música impactante. Wellington Rigger es también muy poco conocido y es sin embargo también un compositor muy interesante, que estudia en Europa, tiene una formación europea y realmente pues absorbe la música centroeuropea, pero le aporta un carácter ciertamente americano. Vamos a escuchar un poquito de Dichotomy, de esa obra que escribe a raíz de su aprendizaje en Europa, y que también nos va a sorprender por su calidad. Es el final de la obra, y bueno, música de unas texturas densas, con una orquestación muy rica,
música que realmente tiene un grandísimo valor y que, bueno, pues que se recuperará, como siempre ha pasado en la historia de la música. Y el último ejemplo ya no es una compositora del grupo de los cinco, Ruth Crawford Seeger, de la cual escuchamos una obra la semana pasada. Es una compositora, bueno, pues que conoce a Cowell. Cowell le presenta a su profesor Seeger, se casa con él. Y bueno, tiene una música también muy atractiva, de una muy buena factura. No voy a poner un ejemplo de ella para ya ir terminando abreviando la charla, pero por supuesto tengo que hablar de Harry Parch, que es uno de los compositores que esta noche nos van a interpretar José Ramón y Pablo. José Ramón y Pablo. La música de Parch es algo genuinamente americano también. ¿Por qué? Porque es un compositor, si decíamos que Cowell era autodidacta, en cierto modo, pues Parch es un vagabundo, en cierto modo. En buena parte de su vida se dedicó a vagar y a explorar sonidos y, bueno, vivió un poco pues con la suerte de que tuvo mucha gente que creyó en él y desde luego tenía que ser una personalidad fascinante. Incluso llegó a tener becas para viajar por Europa y seguir formándose. Es un compositor peculiar, totalmente al margen de cualquier corriente de la época. Es uno de los precursores o grandes inventores o desarrolladores del microtonalismo, es decir, descomponer lo que es esa escala entera tradicional en multitud de partes que, bueno, en definitiva es lo que es la microtonalidad, ¿no? Creaba instrumentos microtonales para poder dar vida a esa música, instrumentos de lo más característico. Hoy no vamos a escuchar esos instrumentos, pero bueno, vamos a escuchar un ejemplo de su música que también estilísticamente pues es una música bastante, podría ser hasta bastante moderna, vamos a escuchar un ejemplo muy breve. Bueno, no me extiendo más porque aún no hemos hablado de Varese y es el otro gran puntal y vamos ya a centrarnos exclusivamente en Varese. Hay grandes innovadores como George Antheil, que vive en Europa y escribe una obra que le confiere gran fama, que es el ballet mecánico, también con una instrumentación, pianolas, multitud de instrumentos de percusión, sirenas, en fin, es un compositor muy innovador, americano, pero bueno, que se ha formado en Europa y que en cierto modo vive de las vanguardias europeas. No vamos a escuchar el ejemplo que os traigo, ni tampoco me voy a centrar mucho en estos dos primeros compositores, no era la idea desde luego, porque hay dentro de la música americana el caso de compositores europeos. Hemos visto hasta ahora muchos compositores americanos que van a Europa, lo contrario, compositores europeos que muy pronto viajan a Europa y desarrollan ahí su música. Ernest Bloch, Dane Rudhyar, aunque no es su nombre real, es el nombre que él se autobautiza, digamos, tras conocer la cultura oriental, y sobre todo Edgar Varese, del que ya hemos hablado. Y Varese es desde luego el ejemplo más importante y para mí uno de los compositores fundamentales o fundamentalísimos de toda la historia de la música, porque es un compositor que amplía, digamos, la capacidad expresiva de la música sinfónica. Su música sinfónica está escrita para grandes conjuntos con instrumentaciones a veces incluso irrealizables por lo costoso, y que, bueno, él dice que escribe música orgánica, que realmente para él el término ruido no existe. El ruido es un convenio y realmente lo que tiene realmente el ser humano lo que tiene es que un poco integrar ese ruido, digamos, en sus señas de identidad para que deje de ser ruido y pase a ser música. Y eso es lo que él aspira en la música. Compuso muy poco, toda su música se reduce a 3 CDs y todo lo que compuso en Europa en su etapa de formación lo destruyó. Incluso ese poema Bourgogne, que esa obra sinfónica, Bourgogne, poema sinfónico, lo guardó hasta el final de su vida, pero incluso al final de su vida terminó por destruirlo y no se conoce. Y todo lo que nos queda pues, son obras de las cuales emblemáticas son, por ejemplo, Amérix, esta obra, Arcana, Ionisación, Deserts. Todas las pocas obras que ha legado a la historia de la música son obras absolutamente abrumadoras. Voy a poner primero un ejemplo de Amérix, el comienzo de la obra, una parte central y el final, porque es realmente una obra sinfónica de una gran belleza, entre comillas. Vale. Vamos a ver, está aquí.
elemento típico en Barés, el uso de las sirenas también en su música. Y bueno, una instrumentación, ya lo ven, exageradísima, una orquesta sinfónica aumentada y reforzadísima, para construir una música de gran belleza, de gran impacto emocional y que está desde luego compuesta en 1920. A mí me recuerda mucho esa obra La consagración de la primavera, tiene mucho en ese barbarismo, en esas grandes masas orquestales, homófonas, en fin, es una construcción muy interesante y desde luego en vivo pues pueden imaginarse el impacto de una obra de este estilo que desafortunadamente pues pocos privilegiados pues han tenido la suerte de poder escuchar. Y quedaría mucho por hablar, voy a terminar ya con Barese, podríamos hablar de más cosas, hay esa serie de compositores, Copland, Piston, Sessions, compositores que en principio son innovadores, discípulos de Nadia Boulanger en París y que evolucionan hacia un lenguaje más conservador. Y tenemos también el ejemplo del aislado de George Gershwin, que es conocido por todos, su música es muy conocida, y que es un compositor que funde los elementos populares, el mundo del jazz, la música negroamericana, el ragtime, lo funde con la música sinfónica. Todos conocemos Rhapsody in Blue, por ejemplo, El americano en París, su gran ópera Porgy and Bess, y en fin, es un compositor que, aunque la historia lo coloca en un puesto un tanto de segundón, pues el propio Arnold Schoenberg lo valoraba muchísimo, fue a Francia a estudiar con Ravel y le dijo, la respuesta de Ravel le dijo, no, usted no tiene que estudiar conmigo, porque si usted estudia conmigo lo único que conseguiríamos sería tener un Ravel de segunda categoría y lo que hace falta es un Gershwin de primera categoría, porque realmente era un gran compositor y la historia la verdad es que le debería conceder un lugar de honor. Y por supuesto, ya lo dejo para otra ocasión, en la música americana de esa época pues hay una serie de compositores que también son muy conocidos, lógicamente son los más populares, que continúan la tradición romántica. El caso más típico es Samuel Barber, con toda su producción, pero desde luego la más conocida, el famoso Adagio para cuerdas. Es una música romántica, descaradamente, intencionadamente, de gran belleza, de gran valor, porque son grandes compositores, Barber, Menotti, Howard Hanson, son una serie de compositores que no renuncian para nada a las señas de identidad de la música romántica, pero siempre con un sonido americano, que es algo que consigue Aaron Copland, que realmente merecería un poco más de hueco en esta charla, pero no voy a poder meterlo. Entonces voy a terminar finalmente con un último ejemplo de música de cámara de Barés, porque yo creo que lo merece. Una obra para flauta solo, se llama Density 21,5, es la densidad del platino, que es el metal más pesado con el que se puede realizar una flauta, y es una obra, una vez más, de gran belleza, pero también de gran diversidad expresiva. De hecho, probablemente sea el primer ejemplo que encontramos en un instrumento de viento de multifónicos, es decir, utilizar otro tipo de aproximación al instrumento para conseguir sonidos que no son sonidos discretos, sino que son sonidos armónicos que contienen toda una serie de patrones sonoros en una sola emisión. Y ya lo verán enseguida, es muy fácil de identificar el momento, y es algo que, bueno, por ejemplo, un compositor como Helmut Lagemann, todos los compositores de la música concreta instrumental que hoy en día son considerados los más vanguardistas, pues utilizan exclusivamente, prácticamente en su música, es el recurso fundamental de su música, este tipo de técnicas que se llaman técnicas extendidas y que el propio Barese utilizaba.
Bueno, pues hasta aquí llega esta charla, me quedaban unas 40 diapositivas más, pero se las voy a ahorrar, por supuesto, pero lo importante es la idea fundamental, que hay todo un filón de música por descubrir, por disfrutar, y que, bueno, ahí está. Afortunadamente hoy en día somos privilegiados porque podemos acceder a ella sin la mayor complejidad, sin la mayor dificultad. Bueno, pues muchas gracias por su atención y que disfruten con el magnífico concierto que nos van a dar ahora nuestros compañeros Juan Ignacio y Pablo. Muchas gracias.
Chao.